Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos en pie. Gloria al Señor. Vamos a elevar una oración. Gloria a Dios. Dándole gracias al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así oramos, amantísimo Padre, Dios que está en los cielos. Gracias te damos, Señor, Padre amado, Señor, por esta bendición. Señor, de estar en tu casa, Padre amado, Señor, de poder escuchar tu consejo. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Padre amado, Señor, por tantas bendiciones. Gracias, Señor, por cuidarnos, por traernos seguros. Padre, Señor, bendice a todos los hermanos aquí presentes. También a aquellos que nos escuchan desde sus hogares, bendícelos de igual forma. Padre amado, glorifícate en esta noche. Padre, Señor, vamos a estudiar tu palabra, a escuchar tu consejo, para tu gloria y tu honra, Señor. Bendícelos a todos. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asientos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hoy estaremos estudiando la lección número 7. Lección número 7, que lleva como tema el reto de la actual cultura sexual. El tema de la unidad de esta serie de lecciones que estamos estudiando es temas éticos. Los objetivos, lo que queremos lograr con estos estudios, en específicamente, después de estudiar esta lección, el alumno podrá exponer algunos principios bíblicos con relación a la sexualidad humana. Identificará la identidad de género y la disforia de género. Afirmará la posición oficial de la Iglesia con relación a la identidad de género. La afirmación fundamental, la identidad de género, llama la atención de toda la humanidad en conformidad con el tema de la sexualidad humana. El versículo para meditar: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto se encuentra en Génesis 2:24. La lección en esta noche sigue de la siguiente forma. La primera parte, la naturaleza humana. Esa parte tiene los principios bíblicos de la sexualidad y la tradición cultural. La segunda parte, nuevos enfoques culturales. Ahí se estará tocando sobre lo que hemos mencionado, la identidad de género y la disforia de género. Y la parte 3, diálogo eclesiástico, atención al discurso sexual y enfoque eclesial. Según el leccionario Identidad de Género, entonces estará tomando la segunda parte, pero como en la introducción hace mención de esto, identidad de género, según lo que tengo aquí escrito, término utilizado para referirse al sentido de identidad personal, un individuo como masculino o femenino, o una combinación de cada uno, es la autoconcepción de una persona, ya sea hombre o mujer, masculino o femenino. Mucho se comenta acerca de la identidad de género a partir de las últimas décadas del siglo XX. Habíamos escuchado quizás en una forma no tan amplia como en estos tiempos, como el siglo XXI, pero sí se había escuchado sobre esto. En los umbrales del siglo XXI, el discurso de la humanidad ha girado en torno
al tema de la sexualidad. Una inmensa mayoría acepta sin reparos su propia identidad de género, aunque otros se resisten a la idea tratando de cambiarlo por una identidad sexual que no posee a partir de su natalidad. Esto es, se nace con el sexo femenino o el sexo masculino, y vamos a estar viendo más adelante y lo que está sucediendo estos días, que la persona según se sienta quiere que lo traten de esa forma como se sienta, quiere ser como ellos quieren ser. La naturaleza humana no se equivoca cuando se crea el sexo masculino o femenino. Aunque haya semejanzas en la sexualidad del ser humano, también hay muchas diferencias. Hay diferencias entre el hombre y la mujer. Hay diferencias, diferencias en órganos, como conocemos. También un propósito divino está definido, el propósito divino está definido y se halla presente en la creación humana. Gloria al Señor. Invito al pastor por la primera parte. Santo Jesús. Y alabamos Dios. Gloria al Señor. Te bendecimos, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados. Que la paz de Dios sea con todos. Amén. En este momento, ¿verdad? Que la gracia del Señor pues, nos acompañe. Y en esta hermosa noche tenemos un tema, ¿verdad? Bastante interesante y un tema bastante actual. Porque de eso es lo más que se habla, ¿verdad? Para este tiempo, para este momento. Y es un tema de mucho debate. Vamos a ver entonces a través del Señor de la fe cristiana o de la Escritura, la palabra de Dios con respecto a este tema. Si la Biblia habla de sexo, sí, la Biblia habla de sexo. Hubo un tiempo, ¿verdad?, que mencionar la palabra sexo en la iglesia era un pecado, era un tabú. Y por razón de eso, ¿verdad?, de querernos guardarnos tanto, nos guardamos tanto y demasiado, de tal manera que no informamos, ni orientamos, ni educamos a la iglesia de la forma como debiera ser educada. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, que pues ya para este tiempo, amén, pues hay un despertar y esperamos que no sea muy tarde. Esperamos que no sea muy tarde, pero en sí ya otras mentalidades se habían encargado de esto de la educación sexual en las escuelas. Hubo otro movimiento, ¿verdad?, que estaba en contra de eso, que eso no se debiera de hacer. Y pues, sin embargo, pues entonces el público y ¿verdad?, pues la muchedumbre, la sociedad tuvo más fuerza y comenzaron pues supuestamente a educar a nuestros niños, ¿verdad?, a nuestros jóvenes. Yo recuerdo una vez cuando pues, comenzando el ministerio, me dieron una oportunidad para dar una conferencia a los jóvenes allá en la Florida. Yo fui el primer vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo allá en la Florida. De eso hace casi 40 años. Y me invitaron y específicamente me pidieron que hablara de ese tema. Y yo le llevé el tema en una vigilia. Estuvieron satisfechos, ¿verdad?, los jóvenes, pero cuando esto llegó a oído de muchos ministros, pues en una próxima reunión con los pastores, pues tuve problemas, porque prácticamente era prohibido hablar de esto y mencionar el tema, cuando la Biblia habla de ese tema. La Biblia habla del sexo. Digo, ¿por qué habla de sexo? Él habla de sexo porque la Biblia dice que Dios está buscando una simiente, y no puede haber simiente si no hay forma de cómo crearla. Si no hay forma de cómo crearla, no puede haber simiente. La única manera que se puede formar una simiente es a través del sexo. A través de la unión de un hombre y una mujer es que puede haber una simiente.
¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos entonces a ir directamente, ¿verdad? Pues para no tomar demasiado tiempo, ya que me toca la primera parte. La primera parte, la naturaleza humana. Desde esa perspectiva es que se debiera de estudiar en realidad, ¿verdad? Este tema del sexo es desde la naturaleza humana. Y por lo tanto, ¿verdad? Pues el error ha sido de que la gente, el Señor o la sociedad, pues ha tratado entonces de tomar este tema no según la naturaleza humana, sino desde una perspectiva ideológica. Cuando es un asunto ideológico, pues entonces todo lo que es ideología se queda en una superficie, no hay fundamento, no hay principio, porque es una cosa mental, ideológica, no tiene prueba científica, ¿verdad? No tiene prueba histórica. Y pues la palabra del Señor, ¿verdad? Pues es un bastión histórico y también científico, aunque algunos no lo quieran creer. Dice la palabra, ¿verdad? Que en el principio, ¿verdad? Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó, gloria al Señor, y la palabra del Señor es la que pues comienza a hablar de esa naturaleza. Esa narrativa de Génesis nos habla de esa naturaleza específicamente, de cómo Dios creó al hombre. Y luego, ¿verdad? Pues crea a la mujer para constituirla en una ayuda idónea, con unos propósitos. Y el Señor, cuando le menciona al hombre, ¿verdad? El propósito por el cual lo crea, uno de ellos es que cuide de la tierra, y otro es, ¿verdad? De que se propague, de que crezca la humanidad, de que haya procreación. Por lo tanto, lo crea con una capacidad, que esa capacidad se llama instinto sexual. Se le conoce como instinto sexual. Cuando está estudiando también doctrina o teología, y está hablando de la naturaleza humana, que habla de los instintos, uno de los instintos, ¿verdad? Que Dios creó al hombre, que lo capacitó para poder cumplir con su propósito, es el instinto sexual, ¿verdad? Creó a un hombre y creó a una mujer. La misma presencia Adán, llegando a convertirse en su gran ayuda idónea, o sea, con respecto a la mujer, pero mayor aún en su perfecto cumplimiento de sí mismo. Una posterior narrativa se ocupa del desarrollo como pareja y padre de la recién formada humanidad, hasta llegar a ser lo que hoy se comprende como la familia humana. Ahí comienza a constituirse la familia humana una vez, ¿verdad? Se une esta pareja para procrear, y ahí es que viene lo de la familia humana. Ahora, luego de eso, con hermano, ustedes saben que la Biblia narra también que el hombre tuvo su fracaso, tuvo, ¿verdad?, su pecado, le falló a Dios, y en esa falla y en ese fracaso pues surgieron, ¿verdad?, unas anomalías, hubieron unos problemas, unas modificaciones de su conducta por causa del pecado. Mire, hermano, si hay anomalías, si hay maldad, si hay nacimiento con problemas genéticos o problemas, ¿verdad?, naturales, como cuando yo comencé el ministerio, hermano, mire, cuando yo comencé el ministerio me llegó una papa caliente. Allá en la Florida, tan pronto me instalaron allí en la Florida, a las 3 semanas llegó una pareja a la iglesia para que yo fuera a orar por ellos, porque su criatura había nacido con ambos sexos. Un muchachito empezando el ministerio a enfrentarse a una situación así. Bueno, ¿qué orientación yo le di? La única orientación que yo le di fue: esperen en la voluntad del Señor. Espere que Dios se glorifique. Los médicos no podían hacer nada con la criatura a menos que no tuviera ya la edad de la cierta edad para poder entonces determinar si los órganos internos de aquella criatura eran masculinos o eran femeninos. Eso es un punto, ¿verdad?, que mucha gente diría: bueno, pero fue Dios que lo creó así. Dios no lo creó así. Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchos males. Todas esas cosas vienen, hermano, por causa de ciertas conductas y de ciertas ambiciones que tienen los hombres
en cuanto, ¿verdad? Pues, al egoísmo, en cuanto pues al explotar la humanidad. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han visto por algunos anuncios de niños que nacen con labios deformados, con problemas y todas esas cosas, y usted investigue que la mayoría de estos son niños que nacen así con esos problemas en los lugares donde eso está sucediendo. No es que no esté sucediendo aquí en América, porque eso pasa por muy pocas veces, ¿verdad? Eso casi no se da aquí, pero en algunos lugares, Centro, Sudamérica, se da mucho eso, y se han hecho unos estudios, y es que alrededor de esta gente hay una farmacéutica que no la quieren en ningún sitio, y esa farmacéutica han hecho que han hincado los pozos de ese lugar, y todos los desperdicios de esos químicos van a parar a la fuente de agua de toda esa gente, y nacen los niños con problemas, con deformidades. ¿Fue Dios que lo creó así? Dios no lo creó así. Es el hombre en su ambición y el hombre en su pecado. Por eso se cree que en el caso de Génesis, que habla de gigante, se cree que ya para el tiempo en que el Señor decide enviar el diluvio, ya los hombres estaban manipulando la genética humana. Ya estaban manipulando con la genética. Y por eso Dios decide entonces, en aquel momento, destruir a la humanidad. Y en esa manipulación de la genética, probablemente había unos fenómenos de unos gigantes. No es que se crearon gigantes porque los ángeles del cielo se enamoraron de las mujeres aquí en la tierra, tuvieron relación y nacieron gigantes. Eso no hay probabilidad de eso. Y la Biblia dice que los ángeles son asexuales y no pueden tener interés por ningún ser humano aquí en la tierra sexualmente, porque son asexuales. Eso lo dijo Jesucristo. Y yo no creo más lo que dice Cristo que lo que dice cualquier otro comentarista aquí en la tierra. Por lo tanto, si hay alguna anomalía, como el caso de la homosexualidad o el interés del sexo por el mismo sexo, o transgénero, lo que sea, ¿verdad? O preferencia sexual, lo que sea, en un ser humano, no es porque Dios lo creó así, como dicen algunos de los que están predicando todas esas cosas, que Dios lo creó así, por lo tanto Dios le ama porque Dios lo creó así. Dios no crea imperfecciones, Dios no crea anomalía, Dios no crea cosas, ¿verdad?, que estén en contra de sus principios. O sea, Dios no es responsable de los fracasos del ser humano. El hombre una vez le falló a Dios, comenzó a fracasar. Y de ahí que vienen todas esas conductas y todas esas anomalías. Ahora, en la Biblia dice, en Génesis, ¿verdad?, en Génesis, gloria al Señor, capítulo 19, menciona el juicio que Dios derramó contra una ciudad, que ustedes saben cuál es, contra dos ciudades, Sodoma y Gomorra, por causa, ¿verdad?, de esas prácticas anormales, de esa práctica, ¿verdad?, que desde ahí toda relación, la Biblia registra que toda relación que esté en contra de lo natural le llamaban sodomía o sodomitas, llaman los sodomitas. Luego más tarde, la misma ciencia o la misma sociología, cuando una persona era violada rectalmente, se le conocía como sodomizado, pero ya eso está cambiando, porque esta gente de la revolución sexual, que vamos a mencionar más adelante, están queriendo que todos los conceptos sean cambiados, porque hay conceptos que son, según ellos, llenos de prejuicio y de racismo, y tienen que ser cambiados. Es tanto así que ellos quieren cambiar hasta, amén, el concepto de la palabra hombre, de la palabra mujer, de la palabra padre, de la palabra madre. Fíjense lo que está procurando hacer esto. Pero todo esto viene, hermano, de una anomalía, gloria al Señor, por causa del pecado. Vamos entonces a la parte B. Tradición cultural. Bueno, hermanos, según aquí, ¿verdad?, nos dice a nosotros el comentarista que históricamente, amén, la cultura, la sociología, comenzaron a honrar, ¿verdad?, lo que son los principios, lo que son los fundamentos de una familia, lo que es algo normal, pero que luego esto también fue cambiando en la sociedad. Todo lo que era histórico, todo lo que era tradicional, todo lo que es cultural, ¿verdad?, pues se basaba en esos principios, pero luego fue esto cambiando. Fíjese
cuando yo estaba leyendo esto, yo también comencé a pensar que aún parte de esos cambios ha tenido que ver el cristianismo también. Porque no todo ha venido de parte del paganismo y de parte de los impíos. No, hermano. No, también ha venido de parte del cristianismo. Porque yo cuando muchacho que comencé a entrar en esto del ministerio, yo escuchaba a predicadores, ¿verdad?, que decían que la historia había que cambiarla. Que había que hacer historia. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a escuchar eso. Levanten la mano los que llegaron a escuchar eso en ese momento. La historia hay que cambiarla. También hay que escuchar que la tradición hay que romperla. Hay que romper con tradiciones. Cuando miren esos predicadores, ¿verdad?, con unas palabrotas y unas cosas, ¿verdad? Y también hay que escuchar en cuanto a la cultura, que teníamos que tener un pensamiento revolucionario. Eso quiere decir que aún parte de la fe cristiana o de la religiosidad han tenido que ver con estos asuntos de los cambios de la sociedad. Y esto, pues desde luego, va a provocar lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra, que va a provocar, ¿verdad?, el juicio divino. Esto también se habla de lo que es la apostasía. La apostasía no solamente, hermano, es, amén, negar la fe. La apostasía es negar los principios, negar todos los principios, negar lo que es fundamental. Todo eso es apostasía. Y todo eso pues provoca el juicio divino, ¿verdad? Y esto es lo que se conoce como el colmo de la maldad. El colmo de la maldad, y yo se lo he enseñado aquí a la iglesia, no es que los impíos se pongan más impíos. No es que el pecador sea más pecador. El colmo de la maldad es que el pueblo, que debe ser la luz del mundo y la sal de la tierra, comience a contemporaneizar con los mismos temas y con las mismas ideas, ¿verdad?, de los pecadores. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Todo esto ha creado, hermano, amén, una sociedad bien complicada. Quienes se han atrevido a actuar contrario a la ética social de los pueblos, lo han hecho consciente de su propia rebelión contra los estatutos y preceptos legales y religiosos. O sea, que los que se han atrevido a pelear con eso son conscientes que tienen una mentalidad de traer ciertos cambios. Tú sabes que la humanidad pues se ilusiona con los cambios. Yo recuerdo que allá en Puerto Rico llegó un líder político, y uno de los temas que le ayudó a llegar allá a su posición era el tema: esto tiene que cambiar. ¿No te acuerdas de eso? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? ¿Por qué? Porque al ser humano le interesa eso de cambio. Y yo estoy de acuerdo con los cambios. Pero si los cambios violentan los principios y destruyen los fundamentos, como dice, ¿verdad?, uno de los salmos, Salmo 11, verso 3, que dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? El colmo de la maldad no es otra cosa, es cuando el justo se contamina, cuando la sal se contamina, cuando la luz deja de ser luz, entonces ahí es que viene el problema serio. Porque como el pueblo que Dios cuenta para lograr su propósito no lo hace, pues entonces ahí es que viene el problema. Entonces, esto de los cambios, hermanos, dice aquí, que según Andrew T. Walking en 2018, en su libro Dios y el debate transgénero, es a la altura del siglo XX. O sea, que esto del asunto del transgénero, y esto, pues, el hermano Mal va a hablar de esto, de lo que es género y todas esas cosas, y no quiero tocar ese punto, no quiero llegar allá. Y él pues tiene bastante material para hablar de este término, de lo que es un género y demás. Ahora, para el año 1960 hubo una revolución llamada Revolución Sexual.
que desde ahí es que entonces se le ha dado como más auge. ¿Y por qué se le ha dado más auge desde el año 1960 para acá? Por el asunto de la tecnología. Porque antes de la revolución también esta de la tecnología, las cosas sucedían en los países, eso se quedaba ahí. Pero cuando llegó lo de la globalización, ¿verdad? Que ahora usted se cae por una escalera, ya Rusia lo sabe. Sí, si alguien logra tirarle una foto, ya lo sabe Rusia, porque usted no cae ni al suelo cuando ya la Rusia lo sabe. Miren cómo es el avance de eso. Pues, por lo tanto, esas nuevas filosofías, esas nuevas, ¿verdad? Pues, mentalidades, pues han tenido una explosión en cuanto a su narrativa, en cuanto a su mensaje, en cuanto a sus sermones, pues ha tenido una explosión. Y de eso se está hablando mucho. Se abrió la puerta a unas nuevas ideas y prácticas nunca evidenciadas. Por ejemplo, el auge del aborto. Comenzó un auge tremendo del aborto y eso pues ya se ha convertido en un hecho político. Políticos, ¿verdad?, que se identifican con eso, ya sea a favor o ya sea en contra. Y al político, dependiendo, ¿verdad?, el tema que se toque, si me trae un grupo bien grande y me llega a subir allá, pues entonces yo lo favorezco. Pero si no me llega a subir allá, pues yo no lo favorezco. Eso es que el maquiavelismo, los políticos son así. Otro asunto es el aumento del divorcio. El aumento del divorcio. La disminución del matrimonio. Ya son pocos los que piensan en matrimonio. Y yo le añadí algo más a ese movimiento, que no está aquí. Yo le añadí algo más. El rechazo al error de la madre. Ese movimiento dice que el ser madre no es un asunto natural sano, sino que es un asunto cultural, que es un asunto patriarcal, que obligaron a la mujer a ser madre, que es una esclavitud. Y están en contra de eso. Cuando Dios creó a la mujer para procrear, porque la única que puede dar a luz es una mujer. Porque los hombres, por más vajilla que tengamos, por más pipones que seamos, y aunque hay muchos que desean, en ese trastorno. Pero fíjense, antes de llegar ahí, el mismo Jesús, cuando habla de Génesis, cuando habla del principio, cuando habla del matrimonio, que dice que al principio no fue así, sino que varón y hembra los creó Dios, y el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne. Y luego dice, y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y usted sabe que nosotros pensamos siempre en eso en una boda. Y cuando nos casamos se lo decimos. Pero usted sabe que el pensamiento del Señor no solamente fue eso. Es que ya la única fórmula de que dos sean uno es la unión de un hombre y una mujer. Contrario a eso, no son uno. Cuando dice, y lo que Dios unió no lo separa, no lo puede separar el hombre, es que esa es la única fórmula. No importa la ideología de género, no importa la perspectiva, no importa transgénero, no importa los inventos de los hombres, ya eso lo unió Dios y eso no es que lo destruya. Eso no es que lo acabe. Y se unen dos del mismo sexo, no es una sola carne. Sigue siendo dos. De la única manera que puede ser uno es cuando se une un hombre con una mujer. Y eso lo estableció Dios así. No importa la mentalidad, no importa los trastornos, y de eso mi hermano va a hablar de eso, de los trastornos, ¿verdad?, que tiene un individuo, la desaforia, y eso lo va a tocar el hermano. ¿Verdad? De individuos que si entran en trastorno, que si hay confusión, que si esto y lo otro, pues eso es un tema que eso
lo va a tocar el hermano, y que eso sí es una realidad y que se puede bregar con esa situación. Y Dios es Dios es el que puede hacer todas las cosas. Pero nosotros los humanos voluntariamente no podemos cambiar lo que ya está establecido por Dios. Lo que está establecido por Dios no lo puede cambiar el hombre. Mire, si el hombre ahora mismo quisiera apagar el sol, no lo puede apagar. Por más cáncer que esté produciendo y por más calor que dé, el hombre no puede apagar el sol. El hombre no puede apagar la luna. Estará buscando el switch donde se prende, pero nunca la puede apagar. Ay, Dios mío, Señor. Bueno, el marco cultural de los últimos tiempos ha sido testigo de diversas corrientes de pensamiento que concluyen en el discurso sexual de nuestro tiempo. Y hay unas cosas aquí que las vamos a mencionar rapidito. Entre ellos está el relativismo, que afirma que el significado y la verdad son relativos. Niega la existencia de una manera correcta de entender al mundo. O sea, que lo que es una realidad o lo que es una verdad, o el significado o la verdad, eso es relativo. O sea, que lo que es verdad para ti, pues para mí no es verdad. Eso es relativismo. El declive de la cristiandad, es decir, el postcristianismo. ¿Sabe usted que ya desde hace como casi 30 décadas que se está hablando de este tema? Postcristianismo. Una vez yo tuve una conferencia hace muchos años con respecto a esto, del postcristianismo. Cuando se habla de post, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando tú hablas de post? Después, o sea, que ya se está acabando, se está terminando. O sea que para la mentalidad del mundo, para el secularismo, nosotros lo confesamos el cristianismo, estamos obsoletos, estamos atrasados, porque se supone que ya eso pasó y que estamos en eso, en el post-cristianismo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Su palabra no pasará. Y la sociedad quiere que ya eso pase. Es más, la sociedad no quiere ni que se mencione a Cristo, la sociedad no quiere que se mencione ni la Biblia. Bueno, vamos a seguir para adelante porque no vamos a coger mucho tiempo. Bueno, el cristianismo, el postcristianismo. El individualismo sostiene que todos pueden cambiar su propio libreto y permite a la persona querer o buscar lo mejor para sí, aunque no esté conforme con la palabra de Dios. O sea, cuando habla del individualismo quiere decir, tú eres tú y tú eres lo que tú quieres ser. También eso se respeta, pero también respeta lo que yo quiero ser y lo que yo confieso y lo que yo hablo. O sea, yo respeto lo que tú quieres hacer. Si tú naciste hombre y quieres ser mujer, eso se va a explicar más adelante, pues eso es el problema tuyo. Pero si yo no estoy de acuerdo con eso y tú quieres imponer tu estilo de vida en mi ambiente, en mi fe, en mi lugar, pues está violentando también eso del individualismo. Si tú quieres que yo respete tu decisión, pues tú respetas también la mía. Si yo te amo en el Señor, respeto tu decisión. Si tú no quieres decidir así, eso es asunto tuyo. Si tú crees que todo así bíblicamente está mal, delante de Dios está mal, no tiene oportunidad en el reino, porque así lo dice la Biblia. No tenemos tiempo aquí de buscar lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no entrarán, ni el varón que se echa con varón, no entrarán, no son parte del reino. Y el Romanos capítulo 1 dice la razón por la cual cayeron en eso, que por no darle la gloria a Dios, por no honrar al Señor, adoraron a las criaturas más que al Creador. Y Dios les entregó una mente depravada, reprobada. Y dice que su uso natural fue por el contranatura. Y cambiaron, ¿verdad? Su naturaleza sexual. Esto ya es por causa de ¿qué? De no darle la gloria y la honra. Y eso está claro en las Escrituras. Ahora, de que el impío no quiera creer en la Biblia, eso es cosa de él. Esto es para aquel que quiere creer en la palabra del Señor. Para aquel que quiere creer en la Biblia.
el gnosticismo reaparece en la historia de la iglesia enseñando que el mundo físico o la materia es mala y está corrompido, y lo que es importante es que se busque una vida de escape espiritual lejos del mundo, y se da mayor importancia a la autoconciencia como diferente en cada persona y más importante que su cuerpo. O sea, ya volvió otra vez lo que hicimos, esto es una idea bien antigua, ya para el tiempo de Pablo existía, ¿verdad? Lo que hicimos es otra cosa que intervenir en asuntos, ¿verdad?, espirituales internos, y para ello, pues entonces el cuerpo es malo, y el cuerpo pues nos traiciona, y este cuerpo pues está en contra de lo que yo deseo, de lo que yo anhelo, de lo que yo pienso. Por lo tanto, pues entonces hay que buscar entonces lo que sí está por dentro, que es lo que importa, que es lo que quiere, y esto crea una confusión grandísima. La personalidad es diferente al cuerpo, el cuerpo, según ellos, la personalidad es diferente al cuerpo, el cuerpo es inferior y puede usarse, formarse y cambiarse para que coincida con lo que se sienta. Eso es lo que enseña este pensamiento. ¿Ve? O sea que el ser humano puede decidir, según estas ideologías, que el ser humano puede decidir lo que quiere ser. Si un hombre quiere ser mujer, pues ese es asunto de él, quiere ser mujer. Pues eso es un problema de él. Por lo tanto, ahí hay lo que sea un conflicto de género. Por eso es que se enseña, que está enseñando. Y pues ya en las escuelas nuestras o en Puerto Rico ya se aprobó de la educación con perspectiva de género. Y esa perspectiva de género no es otra cosa que enseñar al niño, ¿verdad?, de que es lo mismo un hombre que una mujer. ¿Por qué? Porque esa perspectiva en la cual se está utilizando para enseñar especialmente en nuestra isla no es una perspectiva puertorriqueña, no es una perspectiva que viene de Europa, de donde surge esta revolución sexual. Y la Biblia habla de perspectiva de género. Y la Biblia habla de género, Génesis habla de género y habla de la perspectiva. Habla de lo que se conoce como la justa perspectiva, la sana perspectiva. Nosotros creyentes creemos que sí. Si se fuera a enseñar en las escuelas una justa perspectiva, según los principios bíblicos y según la naturaleza, pues estaríamos a favor de eso. Pero lo que pasa es que se está utilizando otra clase de perspectiva. O sea, otra clase de filosofía, otra clase de mirada, otra clase de concepto, otra clase de opinión. Y eso es lo que va a traer una confusión aún mayor y está trayendo unos conflictos y unos problemas. Nosotros aún grabando esto que estamos enseñando aquí, pues puede ser que alguien nos esté a favor y que pues alguna llamada o algo así, alguna intervención, pero somos responsables y estamos dispuestos, ¿verdad?, pues a enfrentar la situación cualquiera que sea, porque estamos hablando de la verdad y la verdad no se puede ya tapar. No se puede ocultar la luz, no se puede ocultar la luz bajo un manto, porque entonces no lo vemos. Tenemos que hablarlo tal y como el Señor nos lo ha revelado. Hasta aquí veramos esta parte. El hermano Omar continúa con la segunda y tercera parte. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios les siga bendiciendo, amados. Dios le bendiga a los hermanos que nos sintonizan. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por el privilegio. Es un honor, gloria al Señor, poder estar en la casa del Señor. Amén. Y estudiar su santa y poderosa palabra. Este tema es muy interesante, gloria al Señor, para siempre. ¿Algún hermano tiene alguna pregunta, alguna opinión hasta ahora? Gloria al Señor. Amén. Yo sé que es mucho material, pero es tan necesario, y vamos a hablar un poco más adelante, que a veces estos temas los hemos evitado, gloria al Señor, hasta cierto grado para no provocar incomodidad o malestar. Pero en el vacuum o en el vacío de no discutirse estos temas en la iglesia, pues ha sido llenado por otras fuentes. Y estas otras fuentes pues, obviamente tienen otra agenda, ¿verdad?, otro propósito. Así que nuestro hermano Edgardo, gloria al Señor. Dios bendiga. Esta
hay que formar un mundo nuevo. Y hay que empezar desde la niñez. Hay que coger a los niños y empezar a enseñarlos. Entonces usted va a ver, por lo menos usted va a ver caricaturas en Netflix, donde un día yo estoy mirando así, veo que mi nieto está viendo y yo siempre le tiro el ojo a ver qué es lo que hay en estas caricaturas. Y entonces en esta caricatura pues es muy colorida, donde dice que el que estaba hablando, el personaje decía que en su país, en su planeta, de donde él venía, no eran solamente nene y nena, sino que eran nene, nene, nena, 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 nene, o sea, y hacía como 8 o 10 mezclas, variedades de sexo. Y entonces cuando yo vi eso, yo, ya sabes, le puse una cruz al asunto, y dije, no va a ver eso más, ¿entiendes? Porque es una cosa que se está infiltrando y que ellos lo que promueven es la filosofía de si lo desea, debe tenerlo. Si lo desea, no importa lo que desee la persona, debe tenerlo y la sociedad tiene que tenerla, tiene que aprobarlo. Y por eso es que ellos van al gobierno. Porque mientras ellos son una filosofía por ahí, pues no pasa nada. Ahora, cuando ellos quieren que el gobierno penalice. Y entonces ya el gobierno tendría que empezar a perseguir a todos aquellos que vayan en contra de lo que ellos digan. Que se opone. ¿Y quién se opone a eso? Pues obviamente la iglesia. Gracias, hermano Carlos, gloria al Señor. Si es una reprogramming, es una reprogramación de cómo piensa la sociedad. Y como pues ya el palo que ya tiene su forma, pero entonces se dan cuenta que la niñez o los jóvenes pues pueden ser moldeados, gloria al Señor, a esa manera, y por ahí empiezan. Gloria al Señor. Hermanos, quisiera empezar la parte 2, dice nuevos enfoques culturales, nueva perspectiva, nueva manera de ver las cosas, que es lo que está hablando nuestro hermano Carlos. Pero para continuar quisiéramos hacer algunas definiciones. ¿Amén? ¿Están conmigo? Primero, género. ¿Qué significa género? ¿A qué se refiere la palabra género? ¿Perdón? Alguien creo que lo dijo. Ajá. A una especie. Ajá. El género se define como el sexo de la persona, hombre o mujer. ¿Verdad? Hay dos géneros. Como dijera nuestro amado pastor, gracias a nuestro hermano, es hombre o mujer, así lo hizo Dios. ¿Verdad? Lo hizo varón o hembra, gloria al Señor para siempre. Una persona que se considera agénero, se añade la letra A frente de género, es un término para las personas que no se identifican con ningún género, que eso está it's really popular right now, muy popular. Hay mucha gente en esta sociedad que nace su hijo y en el certificado de nacimiento no le pone que es masculino o femenino. Dice, no, yo quiero que esta criatura se defina con el tiempo. A nuestra hermana, sorry. Die babies. Y aquello, desde el nacimiento hasta los 4 años, con el certificado, los padres dieron un de género, no se le ponen el género, y les llaman die babies. Entonces, desde un pequeño nace hasta los 4 años, pues están dejando que el niño o la niña decida qué quiere ser en el futuro. Sí, eso se lo dejan al niño. Right. Sí, este es nuestro amado pastor. Yo no sé si alguno de ustedes vieron la noticia hoy en Puerto Rico. Me gusta verla porque quiero saber qué es lo que pasa allá. Y una de las juezas, pues hoy, ¿cómo se dice? Se despidió. Y esa jueza aprobó que todo aquel transexual pudiera borrar su nombre, si es masculino, borrarlo de su certificado de nacimiento.
Entonces, para evitar que en el futuro la persona tenga que pasar por ese proceso, por eso es que entonces ahora están permitiendo de que no se le, según ellos, para evitar ese problema, ese trauma, para que cuando nazcan no ponerle ni femenino ni masculino, sino más bien cuando llegue entonces el tiempo de que él quiera hacer lo que quiera hacer, pues entonces ahí en su certificado a probar si es masculino o femenino, no importa con los órganos sexuales que hayan nacido. Es una jueza. Eso se ignora lo natural para lo emocional. ¿Me entiendes? No importa qué órganos tiene cuando nació, se le deja a la persona pues decidir según sus emociones, su criterio, lo que quiere ser. Amén. Hermano, estamos viendo una sociedad que es regida por la emoción, por lo que siente. Amén. Gloria al Señor. Y es muy peligroso. El último término que quisiera, gracias pastor, que quisiéramos definir es transgénero. Amén. Eso se escucha muchísimo. Gloria al Señor. Es una persona que no se identifica con su sexo biológico. Amén. No se identifica con el sexo con el cual nació, sino que reivindica la identidad del género contrario a su sexo. Si nació pues hombre y se siente que es mujer, pues se identifica con que es mujer, se viste como mujer, ¿verdad? Gloria al Señor. No es conforme con el sexo con el cual nació. Amén. Gloria al Señor. Ahora que tenemos esos términos definidos, vamos a la parte A que dice identidad de género. O sea, cómo una persona se identifica. Gloria al Señor. Dice aquí, la sociedad actual puede llegar a conocer el sexo del bebé desde que está en el vientre de su madre. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Amén. Madre y padre, ¿verdad? Que la tecnología es tan avanzada que usted puede ver ya el rostro del bebé, cómo va a ser, ¿verdad? Si va a tener una nariz grande como el papá, si no, si tiene mucho pelo, no tiene mucho pelo, ¿verdad que sí? Es terrible eso, ¿verdad? Y se puede ver hasta el sexo claramente, es tremendo, gloria al Señor. Tradicionalmente esto se ha conocido como el género del bebé o la bebé, ¿verdad? Cuando un doctor pues le hace un ultrasound, ¿verdad? Y le pone ese gel encima de la vajiguita de la madre, ¿verdad? Y qué tremendo eso. Y pueden ver, gloria al Señor, el sexo del niño, y le dicen, pues es una nena, un nene. A veces los padres no queremos saber qué es, ¿verdad? Que nos coja de sorpresa. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? Amén. Yo decía, Señor, yo ya tengo el nene, dame una nena. Y cuando nació Lely, hermano, yo me puse tan emocionado, porque yo decía, pues ya tengo el nene y la nena. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y lo que hicimos así sorpresa. Si el sexo es varón, entonces el género es varón, ¿verdad? Si el sexo es femenino, entonces el género es femenino. O sea que el género tiene que ver con el sexo. Amén. El sexo implica una constitución o composición biológica. El sexo femenino tiene una anatomía diferente al sexo masculino, porque así lo hizo Dios. Amén. Las características sexuales primarias se refieren a la diferencia del sistema reproductivo. Así que el doctor sabe, ¿verdad? Vio algo ahí que define que es un varón. Y si ve otra cosa, pues eso define que es hembra. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Eso no puede ser más claro. ¿Verdad que sí? Que es uno o el otro, porque el Señor para siempre. Las características secundarias constituyen otras diferencias físicas, ya sea del hombre o la mujer, pero si un doctor está haciendo un ultrasound, no va a saber por la cabecita si es nena o nene, ¿verdad? Tiene que ver qué, el órgano sexual, pero no va a saber, ay, la manita, parece que es un nene, o el pie. No, si tiene el pie así medio virado es nene. No, ¿verdad? Tiene el pie plano, no es nene, no. Tiene que ver el órgano reproductivo, y así es que se sabe. Amén. Según la Asociación Norteamericana de Psicología, el género se refiere a actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura determinada asocia con el sexo biológico. Eso lo define la psicología moderna. Que no solo el sexo es los órganos reproductivos, sino cómo esa persona se comporta. ¿Amén? Y ya estamos viendo, ya usted ve donde estamos viendo ya, que son los rasgos que tiene, cómo se comporta, cuál es la dinámica que tiene. Si es un nene pero juega mucho con muñecas, pues no es nene. ¿Ves? Es conforme cómo está la psicología de ese individuo. Lo que ha cambiado en la corriente cultural del mundo moderno
es que muchos opinan que el género está desvinculado del sexo. Para ellos significa que el sexo puede ser femenino, pero el género es masculino. O sea que puede ser biológicamente una mujer, pero si se siente hombre, pues es hombre. Para ello la ciencia médica ha hecho posible un cambio físico en el sexo de las personas. Usted sabe, hermano, que esto se puede lograr en estos días. Que la persona, si se siente es hembra y quiere ser varón, puede someterse a una cirugía y cambiarse el sexo hasta el órgano reproductivo. Amén. Gloria al Señor. Lo cual es contrario a su naturaleza original como hombre o mujer dada en su nacimiento. La identidad de género es la autoconcepción. Ahí está. ¿Qué es la identidad de género? Es la autoconcepción. Cómo la persona se ve, cómo esa persona se percibe a sí mismo. De una persona, ya sea hombre o mujer, masculino o femenino. De modo que todos tenemos una identidad de género. Otras personas sienten que su identidad de género no concuerda con su sexo identificado al nacer. Y tienen ese conflicto. Amén. Es una mujer, pero se siente hombre. Se siente más cómoda cuando está con el sexo masculino y comienzan esos conflictos de los cuales vamos a hablar ahora. La parte B, que es la disforia de género. ¿Algún hermano tiene alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Usted cree que esto es necesario tocarlo en la iglesia? Amén. Gloria a Dios para siempre. Ay, hermano, de eso hablamos un poquito más adelante, si el Señor nos permite. Yo me acuerdo hace años, nuestro hermano Carlos tocaba un poquito de eso, que una vez me dijeron, si ves esta película de niños, en esta escena, páusala. Y yo lo hice en casa, y usted sabe que los VCR, cuando uno los pausaba, ustedes se acuerdan de los VCR, ¿verdad? Ok. Pues cuando uno lo pausaba, si terminaban las líneas negras, pues dependiendo de cómo uno lo pausaba, pues, y me dijeron, busca la palabra sexo, que sale cuando un león se tira, así sale el polvo, y se ve la palabra sexo, y un día en casa yo lo busqué, y es así. Y usted sabe que aunque esos muñequitos eran hechos para niños, pero los que lo hacen no son niños, son hombres ya y mujeres con ciertas agendas y ciertos propósitos, que trabajan en ciertos lugares. Amén. Y a veces nosotros ponemos unas caricaturas para los niños, como hablaba nuestro hermano Carlos, y lo dejamos, no, es que son muñequitos, no, amado hermano, hay que estar bien pendiente. Porque el ambiente que uno permite que ese hijo, esa hija esté ahí, le va a afectar. Y estamos viendo unos tiempos muy peligrosos, lo dijo el apóstol Pablo, vendrán tiempos peligrosos, tiempos malos y difíciles. Amén. La disforia de género, gloria al Señor. La disforia de género es lo siguiente, que hay personas que sienten dolor, angustia y conflicto que pueden expresarse en irritabilidad, ansiedad, depresión, a partir de su aparente identidad de género. O sea, que una persona tiene unos conflictos emocionales porque es de cierto género. Amén. Eso es disforia de género. Se siente incómodo, se siente irritado, irritada por su género con el cual nació. Los grados de disforia van desde leve hasta severa. Quienes tienen estas experiencias pueden estar muy cerca de cada uno de nosotros. Por eso estos temas hay que hablarlos con mucha delicadeza. Amén. Y con mucha sabiduría. Cuando se empieza a cuestionar los sentimientos de la persona, se afectan sustancialmente. ¿Le puedo contar un testimonio breve? Yo estuve en un lugar y estaba en ese lugar con varias personas y esta persona en su disforia, ¿verdad? En su disforia de género, pidió ayuda. Él la pidió con mucha sinceridad, pero posiblemente no en el ambiente necesario o favorable para que fuera acudido y atendido. Y esta persona dijo en alta voz a las personas que estaban ahí, porque eran líderes o personas estudiando la palabra, les dijo, ¿me pueden ayudar? Estoy sintiendo una atracción al mismo género. ¿Y qué pasó? Que tan pronto pasó, una persona voló y le cayó encima. Y empezó a reprender al diablo. Y yo con una marca pescuezuda, mirando los acontecimientos, porque era la hora del break. ¿Qué pasó, amado hermano? Que la persona estaba buscando ayuda.
Estaba buscando orientación. Y esto puede suceder que sea un ataque espiritual, no estoy diciendo que no, pero muchas veces es una confusión interna. Muchas veces, gloria al Señor, es un conflicto interno. Amén, que puede pasar por muchísimas razones, pero muchas veces lo relacionamos todo con el mismo diablo. Amén. Y esta persona le cayó encima a la persona y comenzó a reprender, pero no salió ningún demonio. Amén. Porque era una necesidad emocional. Amén. Que había que tratar. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Amén. No siempre es el diablo, hermano. Amén. Por eso es que hay que orientarse primero. Amén. Hay que buscar las raíces. Amado pastor. Alguien se preguntará por qué es que esa persona tiene esa problemática o ese trauma. La psicología tiene una explicación. El padre de la psicología, Freud, él tiene una enseñanza ahí, y él dice que especialmente en el caso del hombre, todos los días el hombre puede sentir cierta atracción hacia otro hombre en un par de segundos. Esas son teorías. Okay. Eso es una de ellas. Para que entonces la gente como que comience a darle razón a eso y aceptarlo. Cuando eso es una teoría, eso no está comprobado por nadie. Ahora, los biólogos, los que vean con el asunto de la física, de biología y demás, establecen de que el consumo de muchas hormonas que se le agregan a los alimentos, especialmente a la carne, que se le agregan unas ciertas hormonas, en las cuales eso está creando unos trastornos biológicos. De balance. Sí, unos trastornos biológicos en la humanidad. A tal grado que han habido niñas que a la edad de 7, 8 años son señoritas. Y han habido casos de niñas que dan embarazadas a una edad bien temprana. O niños o niñas con unos intereses rarísimos. Y los gobiernos son conscientes de que ese envenenamiento que nos están agregando está ahí, pero como eso genera un dinero tremendo para el gobierno, entonces ellos no lo eliminan. Entonces, ¿qué pasa? Un cristiano que se va a enfrentar a una situación, ya que tiene un hijo, o una hija, un nieto, o una nieta que puede tener esa situación, tiene que pegar con mucha calma y tiene que pegar con el entendimiento del Señor, porque también Satanás se aprovecha de oportunista para pegar con esa situación y entonces tirar sus dardos de fuego para contaminar. Por eso es que la iglesia tiene que tener una orientación y tener paciencia, porque puede ser que nuestra generación es que está contaminada, tan dañada por causa de lo que se llaman alimentos ultraprocesados o alimentos contaminados por tantos químicos que se le están agregando, que especialmente lo que lo hacen es enfermar y envenenar. Y una de esas cosas es cuando las hormonas están descontroladas, pues pueden crear eso mentalmente y crear esa disforia. Gracias, pastor. Termino esta parte con un ejemplo. Hay una atleta que es de South Africa, ella morena, pero es una mujer que tiene altos grados de testosterona. Entonces, usted la ve y parece un hombre, pero se ha comprobado científicamente, médicamente, que es una mujer. Lo que pasa es que tiene altos grados de testosterona. Y para permitirla competir con las mujeres de su propio sexo, pues tiene que tomarse, le obligaron a tomarse hasta ciertas reducers para que reduzca la testosterona, porque le da una ventaja cuando compite. Amén, que estos casos suceden. Amén, y la iglesia tiene que orientarse, amén, antes que a nuestros hermanos acá. En Sudamérica hubo un hombre que se cambió de sexo y él era jugador de soccer, y en esa transición pues quiso jugar soccer en la liga de mujeres en ese país,
Y cuando lo intentó, las mujeres protestaron, porque imagínense, era un hombre jugando y no se lo prohibieron. Fue al tribunal y el tribunal dijo que no, que tenía que aceptarlo. Pobrecitas mujeres, ¿verdad? Porque imagínense un hombre dando patada, o sea, y jugando de la manera con el físico que tiene. Pero es para que usted vea por dónde va la cosa. O sea, que los tribunales están, como dice el pastor, comprometidos con esa agenda, porque quieren agradar a ciertos grupos. Y si usted señala esto, usted dice esto, usted rápido, a usted y a mí nos van a poner una etiqueta. Y nos van a señalar y todo el tiempo, mira, ese es homofóbico, o ese es misógino, o lo que sea. ¿Sabe? Que es una corriente que está aumentando y que, pues, por eso Jesús dijo, cuando el Hijo de Hombre venga a hacer la tierra. Amén. Hermano, yo no sé si usted siente la presión espiritual, porque hablamos de estas cosas, pero hay una presión espiritual. Y nuestros niños que están yendo a la escuela, que cuando hay un niño que escoge, un joven que escoge ser transgénero, y usted se encuentra en el debate y dice, pero si ese es un varón y está entrando al baño de las niñas, ¿cómo yo lidio con esto, con este conflicto? No es fácil, ¿verdad? Y usted envía a sus hijos, hermano, pero están siendo bombardeados constantemente con estas presiones e influencias de esta ola, de este nuevo pensamiento, ¿verdad? Y por eso es necesario que la iglesia se equipe, que usted esté bien fundamentado en la palabra, amén, para que usted pueda contrarrestar y usted pueda resistir, amén, sí, con humildad, con dignidad, pero que usted tenga un fundamento bíblico. Bueno, amados, son las 8:03 ya, amado pastor. ¿Lo terminamos? Gloria al Señor. Pues vamos a seguir. Hermano, causas de la disforia de género. Yo escribí unas cuantas aquí. Primero, hormonal, ya hablamos de ello. Cuando la persona hay un desbalance hormonal. Segundo, mental. Usted sabe que hay desbalances mentales. Amén. Las personas que estamos entrando en edad sabemos que something is changing. Yes, come on. You know things are changing. Don't hide it. Yes, Jesus. Y usted sabe que usted se irrita más rápido. Está a 30 grados y usted siente calor. Dice, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Ah? Something is happening. Sí. Y usted se baña hasta con mirta de perales, el pelo, pero caen por montones. ¿Verdad? Ni mirta lo puede salvar de algo está pasando. Hay problemas, cambios hormonales, mentales. Hermano, el ambiente también puede causar disforia o desatisfacción. Sí. Hermano, el ejemplo rapidito bíblico, porque me gusta asociarlo todo bíblicamente. Cuando el Señor salva a Lot y a su esposa y a sus hijas, aunque su esposa mira hacia atrás, mire lo que hace el ambiente. Cuando se encuentran en la cueva, ¿qué es lo que le dicen las hijas de Lot? Se hablan entre ellas. Dice lo siguiente, amado, dice, ya no hay varón en la tierra que entre a nosotras como es costumbre en la tierra. Por eso emborracharon a su papá y se acostaron con él. Porque había una costumbre y Lot pensaba que sus hijas eran vírgenes. Pero ella dice, no, es necesario que como no hay varones, nosotros sigamos la costumbre de esta tierra. O sea, el ambiente, la presión social. Y lo cumplieron así. Y emborracharon a su papá y de ahí sale Amón y Moab. Traumas, amados hermanos, pueden causar disforia. Traumas psicológicos, familiares. Hermanos, tengamos paciencia. A veces no sabemos la historia de una familia. No la sabemos. Usted sabe su historia, pero no sabe la mía. Amén. Y yo sé la mía, pero yo no sé la de usted. Así que tengamos paciencia y misericordia. Obviamente sí, con dignidad, pero con la verdad, pero con paciencia. Y último, puse ataque espiritual. Amén. Yo soy una persona que recibió un ataque espiritual donde no lo pensaba, donde usted no creía que pasaría, de quien usted no piensa que pasaría, y pudo vencer, pero a veces vienen esos ataques espirituales para socavar la fe del creyente. Amén.
peligroso. Gloria al Señor para siempre. Seguimos. La parte 3. Atención al discurso sexual. Y esta parte es bien importante. El diálogo de la iglesia con relación a los temas sexuales ha sido muy limitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La iglesia ha hablado muy poco de este tema. Amén. Mientras que el mundo alrededor exhibe cada día más la temática. Hermano, hace 5 o 6 años atrás usted no veía 2 homosexuales en un anuncio en el televisor. Ahora usted ve parejas lesbianas y homosexuales en cada rato. ¿Qué hace esto, amado hermano? Esto va normalizando ese estilo de vida. Y usted dice, no, pues eso ya así es que así estamos. Y poco a poco se va aceptando y aceptando y aceptando. Porque se vuelve normal. Amén. Y eso es lo que la agenda, gloria al Señor, de este movimiento. Promoviendo estilos de vida sexual contrarios a los postulados de la palabra de Dios. La ausencia de discusión de la definición de los conceptos generales de la sexualidad, la explicación de la teología, la aclaración bíblica de los términos originales relacionados al sexo y las desviaciones sexuales ha sido muy notable. A veces creemos, no, nuestros hijos no están listos para, hermano, como decía nuestro hermano Carlos, hermano, a nuestros hijos le están vendiendo el sexo desde que son pequeñitos. Hermano, un niño de 2 o 3 años ya sabe manejar esto mejor que usted. Hermano, yo le tengo que pedir ayuda a mi hija, que nació en el 2000, para que me ayude a cómo hacer cosas aquí. Pues, nacieron expuestos a ese ambiente y son bombardeados, y a veces pensamos, no, es que mi hija es una santa. Mi hija es más pura que la nieve. Ella no sabe ni lo que es eso. Sí. Inocente, sí. Nunca he visto una imagen. Mira, hermano, yo nací en el 8, por ahí. Y cuando yo estaba en 10º grado, yo tenía compañeros de escuela ya adictos a la pornografía. Le estoy hablando en 5º grado. Adictos a la pornografía. Ellos me decían a mí personalmente, yo veo 2 y 3 películas pornográficas diarias. Eso fue en los años 90, a los 10 o 11 años de edad. La tecnología ha aumentado mucho. Peligroso. Amén. Gloria a Dios para siempre. El enfoque de la sexualidad en relación con los niños, adolescentes y jóvenes se ha disfrazado con presentaciones artísticas, videos musicales, canciones. Can I get a witness? Y amplio entretenimiento litúrgico, aún hasta en la liturgia eclesiástica de algunos sitios se ven ambientes sexuales. Amado hermano, peligroso. La iglesia de hoy retoma los temas pertinentes y los reenfoca hacia una enseñanza de la verdadera y correcta sexualidad, hacia un adecuado sentimiento de identidad sexual a la luz de las Sagradas Escrituras. Nuestra enseñanza centrada en las palabras de Jesús. Por favor, busque conmigo Mateo 19. Vamos rapidito a Mateo 19. ¿Qué dice el Señor acerca de la sexualidad, acerca del matrimonio, acerca del sexo? Alguna gente dice que Jesús nunca dijo nada acerca de los homosexuales, del transgénero. Si Dios dice que algo debe ser así, pues entonces todo lo que no es como Él dijo que es, está mal. Por proceso de lógica e eliminación, si Dios dice es así, pues lo que no es así no está bien. Está excluido, exacto. Amén. Matthew chapter 19, please. We're going to read verse 1 through 6. Versos 1 al 6 rapidito. Amén. Dice acerca del divorcio, pero trata de este tema. Matthew 19, verse 1 through 6 dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? O sea, divorciarse. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá ¿a quién? El hombre se unirá ¿a qué? No a una mujer, dice a su mujer.
Amén. Gloria al Señor. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Jesús está diciendo las mismas palabras que están escritas en Génesis. O sea que cuando Dios habla, es Jesús que está hablando, porque Jesús es Dios. Amén. Gloria al Señor para siempre. Es el mismo ser. Sí, diferentes personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero es el mismo ser, la misma naturaleza, la misma esencia. Amén. Gloria al Señor. Somos personas creadas, somos creados varón y hembra, no varón y hembra y algo más. Y un hombre es alguien que puede convertirse en una sola carne, tener una relación sexual plena. Solo el hombre puede tener una relación sexual con una mujer, porque los órganos Dios los hizo para qué. Amén. Pero un hombre con un hombre no puede. Es un desvarío. Ni una mujer con una mujer, porque no tiene los órganos necesarios. ¿Están conmigo? Amén. Varón y hembra los creó. Gloria al Señor para siempre. Lo que Dios ha hecho, la gente no debería tratar de deshacerlo. Ahí está. Cuando dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, es que no lo destruya el hombre, no lo separe el hombre, no lo fracture el hombre, no lo quebrante el hombre. No puede. No puede. Dios lo instituyó así y así es. O sea que Jesucristo entonces habló de toda la sexualidad. Amén. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Amén. ¿Está claro? No ningún otro invento que hay por ahí. Amén. En Mateo capítulo 5 también habla, gloria al Señor, de la sexualidad. No da tiempo, pero habla del adulterio, habla de la fornicación, habla de todos esos temas. Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Gloria al Señor. Una revisión al diseño de la creación divina invita a considerar la excelencia del trabajo de Dios al crear la pareja original. El hermano que está aquí presente, ¿verdad que su esposa es lo más lindo del mundo? Amén. Grábalo. Sí. Mi hermana Dama, ¿verdad que su esposo lo más? El hombre más fornido, más precioso. Mira, hermano, hay potencia. Hermano, lo que Dios hizo, no hay por qué inventarlo otra vez. If something works, why do you want to break it down and don't reinvent the wheel? No reinvente la rueda, ya funciona. Porque lo que Dios hizo, lo hizo bueno. ¿Amén? Su obra requirió sumo cuidado, atención y precisión. Luego que su obra fue culminada con algo especial en toda la creación, puso su imagen y semejanza, creando una relación especial entre el ser humano y Dios. Además de ser más que la suma total de todas las cosas que en el cuerpo fueron creadas, el ser humano posee la dignidad de Dios. La mente, el corazón y todo el cuerpo tiene un valor sin igual y está diseñado para tener dignidad. Somos capaces de relacionarnos con Dios y con toda su creación según el propósito divino. Por eso es que Adán, cuando vio a Eva, dijo: wow. Como dice nuestra hermana Mayra, la mujer de su sueño. Dios le pone. Dios sabe lo que usted necesita. Amén. Gloria a Dios para siempre. La parte de, hermano, para terminar, el enfoque eclesial o el enfoque de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? Gloria al Señor. Esta primera parte es lo que dice la iglesia general, después vamos a ver lo que dice la iglesia pentecostal. Las autoridades eclesiásticas se dieron a la tarea de dialogar sobre la identidad de género. Para ellos, la identidad de género se define como la forma en la que se reconoce una persona como hombre o como mujer, basada en su forma de ser, pensar y actuar, y su aceptación o rechazo de sus características fisiológicas innatas. Ahí tenemos un problema, ¿verdad? Porque ellos están diciendo aquí, la iglesia, como se llama en general, que el sexo tiene que ver con lo biológico, pero no solo eso, sino cómo esa persona se comporta. Y ahora pues hay un desvarío, ¿verdad?, de lo que Dios ha diseñado. Cuando se dice iglesia para los seculares, el cristianismo, todo lo cristiano. Exacto.
Sí, porque nosotros caemos bajo the umbrella, la sombrilla del cristianismo. Y que en eso están muchísimas personas, denominaciones que piensan muy diferente a nosotros. Los defensores de este concepto sostienen que la identidad de género que nos define no solo sexualmente, sino actitudinalmente, representa nuestra forma de proyectarnos a los demás y a nosotros mismos, según cómo nos sintamos con nuestro cuerpo, con nuestra familia y con la sociedad a la que pertenecemos. Sin embargo, la Biblia, al reseñar la escena de la creación del hombre y la mujer, expresa claramente la distinción y la singularidad de los géneros creados. Así creó Dios al hombre y a su imagen, y a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La Iglesia examina las creencias de una cultura que está tratando de borrar, ignorar o minimizar las diferencias entre hombres y mujeres. Hermanos, somos diferentes. Amén. Y el hombre es diferente a la mujer. Por eso es que cuando ella no puede abrir el pote de chigüí, Busca un guante porque tampoco lo puede abrir. si el hermano tiene artritis. Pero mire, lo importante es que le dé la oportunidad de tratar. Seguro. No que le diga, nada, ya tú no puedes. Mire, el pote de aceituna, déselo. Déselo, aunque usted sepa que él no puede, por lo menos que trate. Que le dé aceituna atrás. Ya trataste. Después que él trate, pues entonces coge el alicate. Fíjense, Cristo le ama. Amén. Pero se supone que él pueda. Se supone que él pueda. Nos quieren hacer creer que los hombres y las mujeres son básicamente lo mismo. Una opinión no apoyada por la creación. Pero la Biblia es clara. Dios creó dos sexos, varón y mujer. Los creó bien diferentes. Hasta el físico es diferente. La forma es diferente. La voz es diferente. ¿Verdad? Porque es varón y hembra. La Iglesia defiende la igualdad entre el hombre y la mujer, documentada en las Sagradas Escrituras. Si delante de Dios no hay varón ni hembra, o sea, no hay distinción, Dios lo ama igualmente. No hay superioridad, ¿verdad?, de los sexos tampoco. Ambos fuimos hechos a la imagen de Dios y ninguno de los dos es más o menos que el otro. Ninguno es más o menos que el otro, hermanos. Hermanos, rechazamos el feminismo y el machismo en el nombre de Jesús. Amén. Los dos son seres iguales en Cristo. El maltrato, la degradación y la opresión de las mujeres, tanto en el pasado, eso está pasando en Puerto Rico tanto. Yo no veo muchas las noticias porque no tengo el canal, pero creo que en Puerto Rico todos los días matan varias mujeres. ¿Qué está pasando en nuestra isla? ¿Por qué ese desprecio y ese odio al sexo femenino? Hermano, algo está pasando, ¿sabe? Amén. Oremos por nuestra isla, gloria al Señor. Pasaba mucho más antes. Lo que pasa es que ya eso se convirtió en un nicho político también. Ya eso, lamentablemente, no se dan cuenta, no puede que se ha convertido en un nicho político. Para señalar asuntos políticos, lamentablemente. De eso Satanás tiene ventaja ahí también. Se apoya, sí. Sí, porque de cada mujer que matan, matan a 10 hombres. Pero se le da más importancia a que mataron a una mujer. Exacto. Pero no que mataron 10 o 15 hombres. Eso ni siquiera se menciona. Se da más importancia a todo eso para convertir un nicho, para promover el feminismo. Sí. Sí, se explotan. Sí, los acontecimientos lamentables. Gloria al Señor. Sin embargo, ser iguales no significa necesariamente ser idénticos. Tanto los hombres como las mujeres han sido igualmente creados por Dios a su imagen, pero reflejamos esa imagen de manera diferente. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno fue creado específicamente hombre o mujer, pero capaz de enfocarse enteramente en su caminar con Dios. Hemos sido creados como una obra maravillosa y formidable. Es un aplauso por eso. Hermano y hermana, usted es único. Único, gloria al Señor. Amén. Y ahora cuando nieve, yo sé que no nos gusta paliar, pero si usted supiera que el Señor le dice a Job, si descubriese los tesoros de la nieve, y cada copito de nieve tiene 6 lados, y el hombre fue hecho en el día sexto, ¿verdad que sí? Cada copito de nieve tiene 6 lados, y cada uno es diferente al otro. No hay un copito de nieve igual al otro. Cada uno es distinto y especial.
recordándonos que tú eres distinto y especial porque Dios te hizo. Amén. Terminamos. Por tanto, la Iglesia en su posición sobre la identidad de género reafirma la enseñanza bíblica que establece claro el papel y lugar de los géneros definidos por Dios desde el principio. Que Dios hizo al varón y hembra, dos géneros con elementos comunes y con elementos diferenciados. Tenemos en la Biblia la guía segura para establecer, de acuerdo con el orden de la creación, la diferenciación de los géneros. Los géneros son diferentes. Dios los hizo diferentes. Y esto, antes de ser tradición, fue parte del modelo divino de la creación, formando la identidad de nuestro ser como hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nuestra hermana. Estoy tratando de ponerla como en estos tiempos que estamos viviendo ahora, para los géneros, por ejemplo. Para ellos, mucho, como yo lo he oído, they say, oh, Jesus loves me. Así como ellos son. Mi pregunta viene siendo una persona, un género, que esté pasando por este proceso de que sea hombre o sea mujer. Ellos quieran cambiarse, vamos a decir, una mujer quisiera ser un hombre y ella empieza su proceso, pero en el medio de ese proceso ella viene a conocer a Dios. How would that process work then en los ojos del Señor? I mean, she's going through half of her process. Vamos a decir, there's operations y muchas cosas que se están haciendo en estos días. Si fuera así, then how would that, you know? Era hombre y es mujer. Vino lo que era Jesucristo, se repitió. ¿Cómo vemos eso? Que ya era hombre, ahora es mujer, pero tiene que volver a sentirse hombre porque es mujer. En ese proceso, te quiere conocer de Dios y venir a los caminos del Señor. Entonces, how do I explain Una that? pregunta. Sí, se entiende, sí. O sea, usted está diciendo, para aclarar, lo que la persona ya culminó con ese proceso de transición, pero al culminar ese proceso viene al conocimiento de la verdad, conoce a Jesucristo. Yo dejo al pastor que es que se me acabó el tiempo. Al final, esa misma pregunta la hace ahí el maestro. Hace esa pregunta misma, eso mismo lo presenta, lo plantea. ¿Qué vamos a hacer con un caso como este? Exacto, y son casos que la iglesia, si no ha afrontado ya, lo puede afrontar. Eso sucedió, porque yo lo viví cuando yo estaba creciendo en el ministerio. Este hombre se convirtió en mujer completamente, se hizo operación, excepto lo que abajo, pero se hizo todo y ya se consideraba mujer. Viene a los pies de Cristo a través de su abuela, Dios hace la obra y todo lo que el hombre le había hecho a él, Dios se lo quita. Everything, at the time when he accepts the Lord, todo lo que se puso desapareció. El cabello le creció para atrás como hombre. Todo lo que él tenía como hombre al principio, Dios hizo la obra. O sea que sí, es posible de que si está en ese proceso que acepta a Dios en su corazón, Dios puede hacer la obra. Yes. Y hay pruebas de que ese hombre, de esa mujer, lo dio otra vez. Y se ve que es el hombre. Dios restaura. Yes. God is capable of restoring anyone. No importa, aun si cayera hasta el muladar la persona, Dios es capaz de restaurar. Dejamos a nuestro amado pastor, si él quiere. Dios les bendiga, amados. De igual manera como Cristo estableció el principio de que lo que Dios
hace y Dios establece, no hay quien lo cambie, también su misericordia es la misma. Y su poder transformador es el mismo. Lo que tenemos que creer. En cada caso en particular se necesita orientación, consejería, oración, mucha consagración para bregar con esos casos. Sí se han dado casos así. Han habido iglesias que han tenido situaciones y problemáticas de esa manera. Hubo un caso que hasta salió en un programa por ahí de esos talk show, de una de nuestras iglesias allá en el Bronx, donde había una presidenta de dama, y esa presidenta de dama, pues, por eso es que la iglesia debe estar en consagración, los ministros en consagración, en oración, y cuando se percate de algo que está raro, enseguida a reunirnos a hablar. Hay que reunirnos, uno no puede dejar todo pasar, que el Señor haga, no, cuando Dios le muestra algo, de luego, si usted no está indicado para eso, usted oriéntese, usted hable con el pastor o lo que sea, tampoco usted calle. En ese caso, pues, esa supuesta mujer, que era la presidenta de la dama, era un hombre. Y era un hombre y había situaciones ahí con algunas damas, porque se había colado. Entonces uno tiene que tener mucha precaución. Por eso, hermano, una de las cosas que tenemos, una desventaja, vamos a tener cosas que tenemos nosotros los latinos, una desventaja que tenemos nosotros los latinos es que no hablamos cuando tenemos que hablar. Yo lo sabía, pero no me atreví a hablar. Yo lo sabía, pero no me atreví a decir. Como yo no quiero tener problema con nadie, tenemos ese problema. Tan pronto usted se percate de algo, usted enseguida prenda la alarma y vaya a la fuente correcta e informe algo. Cualquier rareza que usted vea con un niño, una niña, un toque de un adulto, lo que sea, cualquier situación que usted vea con usted, enseguida, no es que usted va a llevar un chisme de esa cosa, sino que usted está velando por el bienestar de la iglesia, de la congregación, de los niños, lo que sea. Yo hemos bregado con situaciones, llevo muchos años en esto, hemos bregado con todo tipo de situación parecida a esa. Una vez había una situación de un líder en la iglesia donde pues se veían las cosas raras, y enseguida, ¿verdad? Me percaté, uno no se percató, nos reunimos con él, hubo hasta amenaza de muerte y todas esas cosas a mi persona. Yo me reuní con la familia, le dije a la familia, tenga precaución con este individuo, que tiene una cosa así, me dijeron a mí que yo pues tenía una mentalidad hasta sucia, lo que estaba pensando mal, pero yo soporté todo eso, y al par de años, ¿verdad?, de la situación, pues sucedió que ese individuo sí había violado a ese muchacho. Porque una cosa es, hermano, que la persona acepte ciertas realidades, y cuando Dios tiene un ministro o un pastor, que es como el profeta de Dios en ese lugar, o líderes de la iglesia, preste atención a lo que diga ese líder, porque él no va a hacer algo simplemente por decirlo así, sino que, ¿verdad?, Dios lo pone para el cuidado de la iglesia. El pastor cuida a la iglesia. Bueno, hermano, es un tema, ¿verdad?, bastante interesante, bastante importante. Si la persona se arrepiente y se convierte de verdad, Dios se encarga de hacer el milagro de la vida. Si es que es verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, hermano, queremos excusar a nuestra hermana Mayra. Ella, ¿verdad?, pidió la excusa, y es porque hoy está predicando, ¿verdad? Ella desde Santo Domingo le pidieron que hoy predicara a través de Zoom el mensaje, ¿verdad?, de alguna actividad, y ella está, ¿verdad?, predicando y está ministrando, por eso no está aquí. El hermano Jafi Silva también se excusó, ¿verdad?, pues tuvo que llevar a su esposa a una appointment en esta noche, también se excusó. Vamos a estar puestos en pie. También nos sentimos contentos, el hermano Ricardo está con nosotros aquí también, y bueno, bendiga a Ricardo. También hay un gran número de hermanos, gracias al Señor, que sigamos, hermanos, asistiendo a la escuela bíblica, porque escuche esto, puede ser que de la semana en adelante que viene no se va a transmitir más, y las damas van a tener su clase aparte, y los caballeros van a tener su clase aparte. Así que si usted, ¿verdad?, está acostumbrado a recibirlo en la casa porque se transmite, puede ser que ya de la semana que viene no se transmita más la escuela bíblica. Se va a hacer, ¿verdad?, aquí local, y pues esperamos, porque así hay más participación, las damas se atreven, ¿verdad?, a hacer más preguntas, y los caballeros se atreven a hacer más preguntas y participar más, porque no lo han manifestado, y pedagógicamente es así. Así que damos gracias al Señor. Cualquier pregunta, hermano, por favor no consulte mucho a las redes sociales. Cuidado, ¿verdad? Consulte y pregunte al maestro, a los maestros, a su pastor, y nos vamos a orientar al respecto. Vamos a esta hora a orar, a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Señor amado, por esta hermosa noche. Gracias por cada maestro, el esfuerzo que han hecho.
Gracias por la participación de los hermanos, el esfuerzo de los hermanos. Bendícele, Dios mío. Y ahora, Padre bueno, vamos a salir de este lugar esperando, Señor, nos acompañe en nuestros respectivos hogares, recibiendo tu bendición, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén y amén. Después nos dice, saludarnos unos a nosotros, en amor de Cristo, como hermano, y no me haga tapones en el pasillo, por favor. Si quiere comentar algo con el hermano, llámelo o envíe un mensaje.